Un saludo para todos los presentes. Para mí es un honor volver a acompañarles en esta interesante presentación de lo que tiene que ver con la conmemoración de nuestro canal en pro de haberse derogado el fallo Roe versus Wade. En esta ocasión, tal y como lo prometí, vamos a realizar un interesante acercamiento cronológico de lo que fue precisamente este fallo. Así que si desea profundizar mejor en torno a esta temática, continúe con nosotros. Para poder entender muy bien la decisión que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomó cuando aprobó el fallo Roe versus Wade, necesitamos ubicarnos en una fecha específica, el año 1973, considerado por los chinos como el año del búfalo. El contexto es interesante. Estábamos en plena Guerra Fría. Se acababa de desatar los pormenores para el escándalo Watergate. Elvis dio su primer concierto vía satelital. Se hizo la primera llamada por celular. Se inauguraron las Torres Gemelas. Perón regresó a Argentina. El general dominicano Caamaño desembarcó en la playa Caracoles intentando derrocar al gobierno de Balaguer y terminó asesinado. Estalló la guerra de Yom Kippur y Papúa se independizó de Australia. Asimismo, se formó la banda Kiss, la película El Golpe ganó el Oscar, nacieron Larry Page, uno de los creadores de Google, la actriz Vera Farmiga y la escritora de Crepúsculo, Stephenie Meyer, mientras que murieron Picasso, Tolkien, Gabriel Marcel, el gran poeta Pablo Neruda, Bruce Lee de un edema y Nino Bravo en un aparatoso accidente. Asimismo, se descubrió el efecto túnel del electrón, generando que sus descubridores ganasen el premio Nobel de ese año. Se estrenaron las películas El Exorcista y el musical Jesucristo Superstar, mientras que en ese mismo instante el movimiento LGBT adquiría fuerza en Chile y la OMS y la APA eliminaron la homosexualidad del DSM-2 por presión de estos grupos que movilizaban huelgas en la calle. Ojo con esto, implicando que a partir de este momento las decisiones públicas estarían determinadas por la injerencia de grupos específicos que harían mucho ruido en las calles. Con esto en mente, entonces podemos iniciar el preámbulo de lo que tenía que ver con la decisión del fallo Roe versus Wade. Norma McCormick, en 1968, aunque otros dicen que en el 69, quedó embarazada de su tercer hijo y ella deseaba abortarlo. La razón de por qué quería abortarlo es porque el embarazo era producto de una violación. Por supuesto que con esto se insertó el argumento narrativo por primera vez como una excusa para el aborto, aunque después, en 1987, McCormick reconoció que lo de la violación era una invención. Así que con esto en mente, ella contrató a Sarah Weddington y Linda Coffey, que eran activistas proabortistas y abogadas, y quienes realmente fueron las que buscaron a Norma para poder dirigirla en el proceso. Crearon un nombre ficticio, Jane Roe, para proteger su identidad y de hecho ella nunca asistió a las sesiones. Se demandó a Henry Wade, fiscal del distrito en Dallas, que estaba en contra de la decisión del aborto, puesto que violentaba las leyes estatales de Texas, y por ende, en 1969 y principios del 70, el juicio inició en un tribunal distrital. En el ínterin, Roe dio a luz y entregó a su hija en adopción, y el tribunal distrital, por otro lado, falló a su favor, pero el Estado apeló al Tribunal Supremo. En 1971 el caso llegó a la Corte Suprema y mientras se iba discutiendo el mismo, grupos feministas se apersonaban en la calle haciendo exigencias como también lo estaban haciendo los grupos LGBT en el caso de si la homosexualidad debía ser considerada o no una enfermedad mental.
Dicho esto, entonces, para 1973, el 22 de enero, se emitió una decisión de 7-2, obviamente influenciado por la acción multitudinaria de grupos específicos que hacían ruido en la calle. Y esta decisión de 7-2 dio una victoria aplastante a los liberales, garantizando con ello el derecho al aborto en base a la 14ª enmienda y el derecho a la intimidad, pero con ciertas garantías, adjudicando, por cierto, un marco trimestral de aplicación al aborto, y esto es importante. Es decir, que en el primer trimestre se legalizaba el aborto total, en el segundo trimestre se regulaba y en el tercer trimestre los estados debían obtener la libertad de prohibirlo en su totalidad. En base a esto fue precisamente que se condenó a Kermit Gosnell, aquel médico abortista que fue condenado a cadena perpetua precisamente porque violentaba ese marco trimestral en su aplicación del aborto. Sin embargo, para 1992 se emitió la decisión Planned Parenthood versus Casey, otro hito importante. En este se eliminó el marco trimestral y se dejaron las puertas abiertas para lo que se conoce como el late term abortion, es decir, el aborto hasta más allá del tercer trimestre. El resultado de todo esto fue que con Roe v. Wade US 113 se creó una ficción jurídica, el derecho al aborto, que mantendría su carácter ficticio hasta que el 24 de junio el Parlamento Europeo aprobó el informe Matic. Con ello se obligó entonces a modificar toda ley federal y estatal que prohibía o restringía el aborto, y el gobierno federal se comprometió a sostener económicamente a las clínicas abortistas, claro está, dependiendo de quién se sentase en la oficina oval. Entonces es aquí cuando inicia la derogación. Para 2020 hubo un giro conservador de la Suprema debido a que se eligió a una jueza conservadora, Amy Coney Barrett, además de que también fueron insertados otros 2 jueces conservadores, incluyendo a Brett Kavanaugh, durante la administración Trump. Este giro conservador es importante para poder comprender la razón detrás de la resolución que llevó a la derogación del fallo Roe v. Wade y también del fallo de Planned Parenthood v. Casey. A esto se le deben agregar 3 precedentes importantes. El primero tiene que ver con la ley de los latidos del corazón en Texas, donde se hablaba de impedir el aborto al considerar si en el feto se presentaban latidos de corazón, salvo en los casos en los que peligrase la vida de la madre. Esta ley de los latidos del corazón sirvió de base para, en el 2021, analizar el 1 de diciembre el caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. Este caso, el caso Dobbs, intentaba anular la constitucionalidad de una ley de Mississippi del 2018 que impedía el aborto tras las primeras 15 semanas, oponiéndose a Casey. Obviamente, esta ley que estaba tratando de implementar el estado de Mississippi contrariaba el principio obtenido en la resolución de Casey, y por ende en este momento es que se comienza a hablar si se necesitaba derogar todos los marcos jurídicos que sustentaban la obstaculización a la implementación de la ley del estado de Mississippi. En ese punto entonces es que Roe v. Wade comienza a ser cuestionado. Y por ende los estados, más de 20, comenzaron a preparar leyes para restringir el aborto ante la inminencia de que posiblemente, debido a lo que presentaba el caso Dobbs, se necesitase entonces derogar a Roe. A esto se agrega un tercer elemento, y es el intento por parte de los representantes demócratas de la Cámara Alta de aprobar una ley que permitiese que el derecho al aborto estuviese fuera del alcance del Tribunal Supremo y se convirtiese en una norma de alcance federal. Obviamente este intento fue rechazado por la mitad del Congreso, e incluso también apoyó esta anulación un senador demócrata quien se unió al rechazo por parte de los republicanos. Este senador fue Joe Manchin III de Virginia Occidental. A partir de ahí entonces el camino estaba preparado para la decisión de la Suprema. Entonces llegamos al 2022, donde el organismo periodístico
político filtra un documento de 98 páginas suscrito por Samuel Alito y los demás jueces conservadores de la Suprema, en el que se habla de derogar el fallo Roe vs. Wade. Como este documento fue autentificado por John Roberts, presidente de la Cámara y él mismo también conservador, se generó toda una conmoción popular ese 13 de mayo, generando con ello que se apersonaran, como lo hicieran en la década de los 70, grupos proabortistas, pero también grupos pro vida frente al Capitolio. Aunque la media, por supuesto, solo visibilizó a los primeros y emitió falsas estadísticas en las que intentaba mostrar que una aplastante mayoría porcentual estaba a favor de que no se derogase el fallo. Por supuesto que esto no impidió que el 24 de junio, exactamente un año después de la aprobación del informe Matic, la Suprema anulase el caso Dobbs con una aplastante mayoría de 6-3 y derogase a Roe v. Wade con un marcador de 5-3. El juez John Roberts, por supuesto, se abstuvo. También se anuló a Casey y se dijo que la Constitución no confería un derecho al aborto. La autoridad para regular el aborto se devuelve entonces al pueblo y a sus representantes elegidos. La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho. Las opiniones de los jueces nos hicieron esperar. Samuel Alito dijo, por ejemplo, que Roe fue un atroz error desde el principio y que contradecía la 14ª enmienda y la desnaturalizaba, puesto que ésta protegía la vida y se está utilizando para justificar el genocidio de infantes. Asimismo, el juez conservador Clarence Thomas dijo que no existía derecho constitucional del aborto. Por supuesto que las reacciones han sido variopintas, y esta decisión ha movilizado enormes grupos pro vida en toda Latam y España, quienes están exigiendo lo mismo en sus propias naciones. Todo lo que ha provocado a nivel de rechazo y aceptación, por supuesto, será tratado en otro video donde se hablará de las condiciones dadas en la América post-Roe. Soy Néstor Díaz y esta fue una emisión más de nuestra celebración en el canal El Teólogo Responde de la derogación del infame fallo Roe v. Wade. Esperemos que hayan sacado provecho máximo al contenido, que se hayan informado más. Y si les ha agradado, por favor, déjenlo en los comentarios, denle like a este video, difúndanlo y no dejen de suscribirse a todas nuestras redes de @profNéstorDíaz en Instagram y en Telegram, donde tenemos una familia que está creciendo muchísimo, como también en Twitter, Responde Teólogo. Muchas gracias.